Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos amigos del Botiquín, amigos del Universal, a esta columna del mes de mayo sobre medicina general. Mi nombre es Ana Cecilia Galloso Méndez, yo soy médico general y me pueden encontrar en el portal de Doctoralia. Bueno, vamos a empezar a ver que se conecten más personas. Les comento que este mes nos toca hablar sobre un tema súper importante, que es cómo detectar la hipertensión arterial. Y bueno, vamos a esperar a que se conecte un poco más de personas. Por aquí se oye un poco de ruido, no se preocupen. Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va este inicio del mes de mayo en lo que se conectan más personas? Espero que estén muy bien, espero que estos pequeños datos que les damos por aquí les sirvan un poquito para que no sufran con algunas enfermedades y que nos ayuden también un poquito, no solo a detectarlas, sino a prevenirlas, ¿no? Como la del día de hoy que les comentaba, es sobre hipertensión arterial. Es bien importante este tema, sobre todo porque la hipertensión arterial en México, más o menos 1 de cada 3 mexicanos la padecerán en algún momento de su vida. Entonces es muy grande y muy importante que la conozcamos y que sepamos cómo prevenirla y que sepamos también de qué manera podemos llevarla ya que tengamos un diagnóstico, ¿no? Para empezar, quiero contarles que lo que nosotros conocemos como hipertensión arterial es la elevación en la presión arterial, valga la redundancia, de nuestras arterias. ¿Esto qué significa? Lo que significa para fines prácticos es que la sangre está bombeando sobre nuestras arterias un poquito más fuerte de lo que debería de hacerlo de forma normal. Seguramente todos en este momento, quiero pensar que todos en algún momento se han tomado la presión, cuando han acudido al médico les han tomado la presión y les dan una cifra con 2 números. Bueno, esta cifra que contiene 2 números, el primer número hablamos de una presión sistólica y el segundo una presión diastólica. Esto para fines prácticos, para alguien que no sea médico, no tiene gran significado. Sin embargo, es importante conocer que lo normal de la presión arterial es menor de 120 el primer número y menor de 80 en el segundo número. Antes, hasta hace unos años, las cifras se manejaban de forma muy estandarizada. Arriba de 130 es hipertensión leve, etc. Ahora, y las últimas guías que se hicieron a nivel internacional sobre hipertensión, nos dicen que arriba de 120-80 ya todo puede ser hipertensión. Antes de hablar un poquito más sobre este tema, quiero comentarles que lo más importante para poder prevenir un problema de hipertensión arterial es justamente acudir por lo menos una vez al año a esta toma de presión. Como saben, tomar la presión es una cosa muy sencilla, de muy bajo costo y que además no les ocasiona dolor y que no tiene mayor problema. Por lo tanto, debiera de ser algo que pudiéramos hacer de forma rutinaria sin mayor problema. Sin embargo, no se hace. Las guías actualmente nos recomiendan que a partir de los 18 años, por lo menos una vez al año tenemos que tomarnos la presión. Yo les diría que no nada más tomarnos la presión, sino acudir a una revisión médica general de forma rutinaria. Bueno, toda la vida, pero para este caso a partir de los 18 años, para ver que no tuviéramos alguna otra comorbilidad. Es decir, no solamente detectar una hipertensión arterial, sino problemas como diabetes, como sobrepeso, como problemas de tiroides, etc. Hay muchos problemas que podemos detectar de manera primaria y de ahí poder detectar algunos otros más. Entonces, ahorita que ya tenemos un poquito más de gente conectada, vamos a empezar a hablar exactamente de qué pasa cuando tenemos una hipertensión arterial. La hipertensión arterial es cuando las arterias bombean sangre de manera un poco más dura, por así decirlo, sobre estas mismas arterias. Entonces,
¿Qué pasa con esto? Estas arterias, o sea, lo que lleva nuestra sangre en el cuerpo, se van haciendo un poco más débiles, se van debilitando y así es como ocurren algunas otras complicaciones. Normalmente, el 90% de los pacientes más o menos no presentan de forma inicial ningún síntoma cuando empiezan a tener la tensión arterial elevada. Este es un problema o un grave problema porque pues no tienen nada que acudir al médico y como les comentaba, muchas veces no ocurren, no van de forma rutinaria y entonces no podemos detectar la presión alta. Y esto hace que se detecte de una forma tardía o cuando ya haya alguna complicación. La inmensa mayoría de los pacientes acuden por otra cosa al médico, doctor, vengo por gripa, vengo porque me dio diarrea, por cualquier cosa, antes que hipertensión. Y a la hora que uno los revisa y uno les toma la presión, resulta que tienen la presión alta. Doctora, con esa única cifra de presión alta ese día en su consultorio, ¿ya me va a dar tratamiento? No, y no lo esperen. ¿Por qué? Para poder nosotros diagnosticar una hipertensión, necesitamos al menos 3 tomas en las que tengamos una presión arriba de lo normal. Lo normal en estas 2 cifras son 120/80, lo vamos a estar repitiendo para que no se nos olvide. Entonces, si ustedes acuden con su médico por cualquier otra causa y en ese momento les dice que tiene la presión alta, puede ser por cualquier otra cosa, porque estamos nerviosos, porque tengamos fiebre, porque nos duela algo. Entonces, no podemos diagnosticar en ese momento una hipertensión como tal. Por lo tanto, nosotros debemos de tomarla otras 2 veces, al menos 2 veces, de forma aleatoria en los días consecutivos. Si en los días consecutivos y ya bajo tratamiento médico por nuestros otros males, etcétera, sigue esa presión alta, lo más probable es que se tenga que iniciar un tratamiento para la hipertensión. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar un tratamiento? Bueno, depende de las cifras de presión que nosotros tengamos. No es lo mismo que me llegue un paciente con 180, 110, a que me llegue un paciente con 130, 90, 140, 90. Entonces, tampoco esperen que su médico de inicio les dé un tratamiento farmacológico o les dé pastillas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La hipertensión no únicamente se trata con pastillas. Por ahí leía que había mucha gente que tomaba diuréticos de forma rutinaria para bajar de peso, para deshincharse cuando van a la playa. Bueno, esto no es algo correcto, no es algo normal, porque justamente nos puede causar ciertas descompensaciones a nivel tensional. Tensional me refiero a la tensión arterial. Entonces, la primera instancia del tratamiento para una hipertensión arterial siempre será el cambio en el estilo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos 5 de 10 fumadores van a presentar hipertensión arterial alta. Esto es acabar con el hábito tabáquico. Nada de que, doctora, ya me estoy fumando nada más 2 cigarros en lugar de 5. No, es quitarlo por completo. 2, quitar el consumo de sal en los alimentos y el consumo de sodio, que muchas veces dicen, bueno, es que yo no como con sal, pero tomo un chorro de Coca-Cola, bueno, perdón por el anuncio, un chorro de refresco, y eso nos consume un montón de sodio, que también eleva las cifras de tensión arterial. Tercero, disminuir, en este caso, el consumo de cafeína. La cafeína sí logra aumentar las cifras de tensión arterial y, bueno, evidentemente, hacer un poco de ejercicio. Lo ideal es por lo menos 40 minutos al día. Dependiendo del estado físico del paciente, pueden ser de 20 a 40 minutos de ejercicio aeróbico, es decir, caminar, correr, nadar, trotar, etc. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para bajar cifras de tensión arterial? Eliminar la tensión anímica, vaya. Este es un problema muy grave porque nosotros en la actualidad todos sabemos que, sobre todo los que me estén escuchando desde las grandes urbes, sabemos que vivimos bajo un estado de estrés constante. Y sí, efectivamente, esto eleva nuestros niveles de tensión arterial y por lo tanto vamos a tener un precedente para que haya más hipertensión arterial. Entonces, sí, una de las formas sería eliminar el estrés.
doctora, no puedo renunciar a mi trabajo y no puedo eliminar el estrés, bueno, utilizar algunas terapias alternativas como hacer ejercicio, yoga, tai chi, todo esto que nos genera un poco más de relajación. Entonces, ya que eliminamos todas estas cosas, entonces sí vienen los tratamientos farmacológicos. Y es aquí donde tenemos un severo problema también en el tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Esto es como anécdota y esto es como que siempre lo vivo una y otra vez. Todos mis pacientes llegan y me dicen, doctora, me sentía mejor cuando tenía la presión alta. Sí, efectivamente todos se sienten mejor cuando tenían la presión alta porque su cuerpo está acostumbrado, o digamos mal acostumbrado, a tener ciertas cifras de tensión arterial, es decir, a tener la tensión arterial elevada. Cuando nosotros con el medicamento o el cambio del estilo de vida bajamos esta presión arterial, lo que ocasionamos es que nos sintamos mal. Y entonces me dicen, doctora, antes no me sentía cansado y ahora me siento muy cansado, me duele mucho la cabeza, siempre tengo náuseas, me siento mareado. Es como si su cuerpo respondiera a tener la presión baja, aunque en este caso la presión ya estaría más normalizada. ¿Por qué les comento todo esto? Porque en esta etapa del tratamiento es cuando más deserción del tratamiento hay. Como lo comentamos desde hace rato, muchas veces la hipertensión arterial es silenciosa y además no tiene ningún síntoma. Entonces, pues prefieren sentirse bien a sentirse mal con el tratamiento, vaya. Sin embargo, bueno, esto no es real, ¿no? Hay que entender que tener cifras elevadas de tensión arterial de forma constante nos puede ocasionar a la larga muchos problemas. En la actualidad, la principal causa de mortalidad en México son los problemas cardiovasculares. ¿Qué es esto? Los infartos, que todos conocemos en el corazón, y los infartos cerebrales. Y esto va muy relacionado, todo el mundo ya lo conoce, con la hipertensión arterial y bueno, también puede ser con la diabetes o algún otro tipo de problemas, pero en este caso y para el tema que nos atañe el día de hoy, con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va dañando poco a poco algunos órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los órganos que se empiezan a dañar? Esto es bien importante porque muchas veces llegan primero ya con una comorbilidad antes que con el diagnóstico de hipertensión. Es decir, como que fue primero el huevo o la gallina. En este caso, lo primero que empiezan a tener daño siempre será el riñón. Por eso es bien importante también tener en cuenta nuestro consumo de sal, no únicamente para bajar la presión, sino también un poquito para proteger nuestro riñón. Entonces, lo primero que se daña es el riñón. No es precisamente como lo conocemos comúnmente, como infecciones urinarias ni nada de esto, sino más bien un daño ya a posteriori o un daño crónico, que es lo que nos puede afectar más a largo plazo para nuestra vida y para la función de este riñón. En segundo lugar, la vista. Lo primero que me dicen muchas veces cuando vienen es, sí, tengo molestias para ver. A veces presento visión borrosa o visión distorsionada o de pronto ocurre que dejo de ver. Hace algún tiempo me llegó una paciente que su diagnóstico, ella no sabía que era hipertensa y su diagnóstico fue, yo iba manejando y de pronto perdí totalmente la visión, me orillé y bueno, a partir de eso acudí al médico y resulta que es una hipertensión arterial. Entonces hay que estar bien pendientes a todos esos cambios que pueden ocurrir. ¿Qué otra cosa o qué otra comorbilidad podemos tener cuando tenemos problemas renales? Bueno, también ahí es importante valorar que sea hay dos tipos de hipertensiones, que esto no lo hemos mencionado. La hipertensión arterial, la primaria, que es esencialmente no tiene una causa como tal, no es que diga, ay, es que me pasó esto y de ahí me volví hipertenso, no. Y la segunda, que además es la más común, la primaria, y la segunda, que es la secundaria, o que viene a raíz de otro tipo de problemática, como que otra vez problemas renales, o algún tipo de problemas en la tiroides, algún tipo de problemas hormonales de otro tipo, o bueno, cánceres, etcétera, ¿no? Que nos causen de forma secundaria una hipertensión arterial. En ese caso, pues sí, evidentemente primero se tiene que dar un tratamiento a la enfermedad de base y además un tratamiento para esa hipertensión que estamos desarrollando secundaria al primer problema.
¿no? ¿Por qué es importante comentar esto? También, y bueno, ya parece que esto anecdotario, pero también hace un tiempo me llegó una paciente que no tenía manera de bajar su presión arterial y ya había pasado por no sé cuántos tratamientos, etcétera. Resulta que en ese momento, de acuerdo a lo que yo encontré en su historia clínica y a toda su exploración física, le mandamos a hacer un perfil tiroideo y resulta que la señora lo que tenía en realidad era un hipotiroidismo y a raíz de eso secundariamente tenía una hipertensión. Entonces, mientras no se haya tratado ese hipotiroidismo de base, no podíamos bajar la presión arterial. Entonces, una vez que se diagnostique la presión arterial, siempre hay que mandar a hacer estudios de laboratorio o un electrocardiograma. Esto no quiere decir que necesariamente salgan mal. Muchas veces pueden salir de forma correcta y no hay ningún problema, es una hipertensión primaria a la cual se le da un tratamiento de base, pero es importante para descartar algunas otras comorbilidades. También es bien importante decir que la dieta alta en lípidos, es decir, en grasas, nos ocasiona una elevación en la tensión arterial. Esto es bien común, seguramente todos hemos escuchado alguna vez hablar de es que a fulano o a sutano o a mí mismo se me subió el colesterol o los triglicéridos. Bueno, creo que me parece que en algún de los meses siguientes vamos a hablar sobre eso, pero es importante mencionarlo porque colesterol y triglicéridos son una fuente muy importante de elevación de la presión arterial. Tenemos aquí una preguntita de Guillermo Sabiñón, dice, si soy hipertenso y no me tomo mi medicamento, ¿existe alguna consecuencia? Hola, Memo. Sí, por supuesto que existe alguna consecuencia. Si no te tomas tu medicamento, lo más probable es que aunque tú te sientas bien, tu presión arterial siga estando alta y eso siga dañando a nuestros órganos blancos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que comentábamos hace unos minutos, que siga dañando a nuestros ojos, vayamos perdiendo visión, que siga dañando a nuestro riñón, vayamos perdiendo la función renal, que siga dañando a nuestro corazón y a nuestro cerebro, que además puede ser el más grave, bueno, esos dos, el corazón y el cerebro, y que en algún momento que tengas algún cambio en algún alimento o que tengas algún problema tensional muy alto, tu presión puede elevarse tanto que llegues a tener algún problema cerebrovascular, es decir, que tengas algún infarto en el corazón o algún infarto en el cerebro. Por eso es bien importante siempre, si ya estás diagnosticado y tienes un tratamiento, tomarlo de forma continua y sin que esto baje, ¿ok? Pero bueno, eso es importante. También, volviendo más o menos un poquito a la pregunta de Guillermo, hay que tener un control rutinario con nuestro médico. Hay veces que cuando nosotros vemos que nuestro paciente se ha portado bien, toma su tratamiento, lleva su dieta, etcétera, ya no lo citamos cada mes, a lo mejor lo citamos cada 2, 3, 6 meses, dependiendo de cómo estén. Esto es bien importante. Aunque me citen cada año, tengo que acudir cada año a esa consulta. ¿Por qué? Seguramente esa cita, además de verificar que mi presión siga bien, también vamos a verificar que nuestro peso siga bien y seguramente mi médico también me va a mandar algunos estudios de laboratorio de control, que es lo que les comentaba, que en este momento vemos nosotros cuestiones como colesterol, triglicérido, ácido úrico, la función de nuestro riñón. Ahora, si tenemos nosotros, por ejemplo, todas las mujeres en este mundo tenemos bacterias en la orina, todas, el 100%, por mera anatomía. Esas bacterias se pueden encargar de hacer una infección real o no, pueden quedarse ahí y vivir felizmente, pero si nosotros tenemos infecciones urinarias de repetición o los hombres adultos mayores de 40 años que normalmente tienen crecimiento prostático, que también todos los hombres lo presentan, y tienen infecciones de repetición, eso también va dañando nuestro riñón. Y es bien importante, ¿por qué hablo tanto del riñón? Nuestro riñón controla en gran parte cómo se maneja y cómo sube y baja nuestra presión arterial. Ojo, no es lo único que lo controla, pero sí es lo que más podemos cuidar y que tenemos al alcance muy fácilmente. Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque necesitan acudir a sus controles rutinarios. Si yo tengo infecciones urinarias, además de que se va a subir mi presión, si soy diabético se va a subir mi glucosa y en general nos vamos a descompensar. A veces lo dejamos ir, le decimos, toma más agua, es lo que siempre me dicen, es que ya tomé más agua y sentí que se me quitó la infección. Posiblemente se quitaron los síntomas, pero es muy difícil que se haya quitado la infección. Y esto hace que nuestro riñoncito vaya sufriendo un poquito más. Otra vez, que lo voy a repetir,
tomar refrescos, sobre todo refrescos de cola, son muy dañinos, no nada más para el riñón, para el consumo de glucosa, que son exageradamente altos en azúcar, para nuestro estómago, para nuestros huesos, perdemos calcio, los niños se quedan chaparritos. Entonces, no es nada recomendable, no los tomen de ninguna marca y además nos ayuda a controlar nuestra presión arterial, ¿no? Que es el tema de hoy. Otra cosa es el abundante consumo de sal. México es un abundante consumidor de sal y de grasa. Por donde lo veamos, todo lo que comemos tiene mucha sal y mucha grasa. Y es delicioso, lo sabemos, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, volvamos al punto, porque ya me quedan pocos minutos. El punto de todo esto es cómo detectar la hipertensión. La única manera de detectar la hipertensión siempre será acudir de forma rutinaria con nuestro médico, con el médico que más confianza tengan, pero es importante que sea una evaluación general. Es decir, que me tome la presión y que también haga otras evaluaciones de rutina. Se supone que después de los 18 años, no se supone, después de los 18 años todos debemos acudir por lo menos una vez al año al médico. Si esto se necesita un poco más de veces, bueno, ya será otra cosa, pero es para que tengamos una buena salud. Ahora, no quiere decir que no tengamos síntomas, que eso no lo he mencionado. Los síntomas, cuando los tenemos, aunque sean pocos, por lo general es dolor de cabeza, predominantemente en la parte trasera de la cabeza. La gente que sufre mucho de migrañas, etcétera, sabrán que atrás no es el dolor común cuando les duele la cabeza. Incluso el dolor tensional es un dolor en diadema que conocemos que es en la frente. No, entonces, atrás normalmente es un dolor por hipertensión arterial. ¿Qué otra cosa? Zumbido de oídos. No es normal que tengamos bajo ninguna circunstancia el zumbido de oídos. Algunas personas me comentan algún tipo de mareo, incluso náusea, y ya cuando tienen la presión muy alta pueden tener vómito. Evidentemente en este caso ya acuden muy rápido, ¿no? Pero cosas tan simples como el dolor de cabeza, que a veces normalizamos un poco y nos tomamos un medicamento altamente conocido para el dolor y se me quita, eso puede ser hipertensión arterial. Es bien importante decirlo porque hay que siempre descartarlo. Tenemos otra pregunta. Silpa me dice, ¿qué tan cierto es que algunos medicamentos recetados para regular la presión son dañinos? Hola, Sil. Bueno, depende de qué tipo de medicamento. Qué bueno que me haces esta pregunta porque es bien importante decir que no a todos los pacientes les damos ni el mismo medicamento ni el mismo tratamiento. Muy posiblemente no es que hagan daño, es que ese medicamento no le sirve a una persona o a otra persona, ¿no? Evidentemente, esto yo siempre les hago la comparación con tener un tratamiento de hipertensión, un tratamiento de diabetes, cualquier tratamiento de una enfermedad crónica, es como lo que hacen con los coches a la hora de ajustarlos. A veces necesitan un poquito más y a veces ya nos pasamos y regulamos y es un poquito menos, o a lo mejor hay que cambiar la pieza completa. Eso es lo mismo que ocurre con la presión. Muchas veces me dicen, es que mi vecina se controla perfectamente con fulano de tal medicamento, que además todos los conocemos y todos los hemos escuchado, y a mí por eso me lo tomé. No a todos les funciona lo mismo. A una persona le puede ocasionar ese medicamento tan conocido tos y al otro funcionarle perfecto y a lo mejor al otro necesita mejorar ese medicamento con otro más, etcétera. Entonces, no es que ocasionen daño, es que seguramente ese medicamento no fue el correcto para la persona. Ahora, eso no quiere decir que el médico les esté dando un mal tratamiento. Lo que estoy diciendo es que cada persona necesita y requiere de un tratamiento en específico y cada persona tendrá sus requerimientos especiales. No es lo mismo darle un tratamiento a una persona que sea diabética, a una persona que sea adulto mayor, a una persona que sea un hipertenso joven, a una embarazada, que además sabemos que el problema de la hipertensión arterial en el embarazo, con preeclampsia o sin preeclampsia, es un problema muy severo y muy dañino y que causa muertes maternas y muertes neonatales a gran escala. Y entonces es importante conocer cada paciente y conocer realmente qué es lo que está pasando con él y que por qué tiene esa hipertensión y con base en eso darle el tratamiento específico, ¿ok? Pero sí, en general no es que causen daño, no es cierto eso, ni tampoco es que tengan un daño a permanencia. Algunos, si acaso, les podrá irritar un poco el estómago, también depende mucho de otros problemas gástricos,
pero fuera de eso no es que ninguno causa daño, vaya, ¿no? O ninguno lo harán con el afán de causar un daño, al contrario, siempre intentaremos bajar o controlar esa presión arterial, a pesar de que se sientan mal, para mejora y para ayudarnos, ¿ok? Ya se me está por terminar el tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, por aquí la podemos ir contestando en el Facebook del Botiquín. De cualquier manera, yo voy a venir el próximo mes otra vez, vamos a estar hablando de otro tema. Recuerden, medicina general, hablamos todos los primeros jueves de cada mes. Si tenemos alguna otra preguntita, me parece que aquí tenemos otra preguntita, vamos a esperarnos tantito. Si tenemos alguna otra preguntita, las vamos a ir respondiendo. Acuérdense que este es un tema bien importante, es muy largo para poder abarcarlo en 25, 30 minutos, pero es bien importante. Nada más, lo más importante de esto es que quiero que se vaya con el mensaje de, por favor, todos vayan a tomarse al menos una vez al año, que se me hace hasta poquito, 2, su presión arterial, por favor. Es muy fácil, es muy barato, no duele. Y bueno, esto nos puede sesgar y nos puede ayudar mucho a controlar complicaciones futuras. Por favor, por lo menos una vez al año. Chava Hernández me dice, soy hipertensa, yo tomo enalapril de 10 miligramos, me da de repente tos. Hola, Chave. Sí, justamente es lo que hablábamos. Ese medicamento que tú me mencionas y su primo hermano que todo el mundo conocemos, que acaban en pril, esos medicamentos nos pueden causar tos. Es una forma, es un efecto secundario del medicamento. Si tu tos es muy fuerte, sí es necesario que acudas con tu médico y que le comentes esto para que te dé otras opciones de tratamiento. Hay 1,000 millones de medicamentos para la presión. Entonces, Chávez, si de verdad te sientes muy mal, si te causa muchísima tos, sí es necesario que lo cambiemos por otro tratamiento, de manera que casi el medicamento pase sin ver. Que tú te lo tomes, se baje tu presión, pero no te ocasione ninguna otra cosa, ¿ok? Igual, para todos los que me estén leyendo o viendo, es importante que nosotros... Sí, evidentemente tenemos, les digo, este periodo de ventana en el que nos vamos a sentir un poquito mal, que será cuando mucho 1 o 2 semanas, y después de esto nosotros nos tenemos que sentir bien, nos tenemos que sentir con energía, no tener tos, no tener ninguna otra complicación que sea respuesta al tratamiento, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes que me están escuchando tiene alguna cosa que no les quede bien con el tratamiento, esto se puede ajustar, no hay ningún problema. Siempre coméntenle a sus médicos y nosotros tenemos varias opciones para darles. Hay muchos medicamentos actualmente en el mercado y la cuestión es que se sienten bien. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque siempre justamente ese es el punto para que me abandonen el tratamiento. Es que me sentía mal, me daba sueño, me daba tos y mejor me lo dejé de tomar. No. Tenemos muchas opciones, podemos brindarles muchas opciones. La cuestión es que nos digan, nos comenten y ya con base en eso nosotros valoremos y digamos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo que más te conviene está el tratamiento. Incluso hay personas que pueden vivir sin el tratamiento siempre y cuando lleven su dieta, tengan un peso adecuado, tengan todo en orden. No hay ningún problema, pueden vivir incluso sin medicamento farmacológico. Eso es otro tema, pero sí existen las personas que tienen eso. Entonces, lo más importante en este padecimiento y en todos es que tengamos perfecta comunicación médico-paciente, que siempre acudan con un médico que sea de su entera confianza y, bueno, que esto siempre sea de forma bilateral, ¿no? Que tanto el médico como el paciente se sientan cómodos y que puedan siempre tener un perfecto tratamiento, ¿no? Que es el punto. Esteban Pablo me dice, a mi esposa también le causa tos. Lamentablemente, en ocasiones los médicos solo indican que es normal. Esteban, bueno, habría que ver exactamente qué tiene tu esposa. También valdría la pena revisarla y ver si es parte de la tos. Pero en general, si esos medicamentos que terminan con pril causan un poquito de tos, y les comento, puede ser que tengan una tos que de pronto me da una vez al mes, y bueno, eso sí es normal, ¿no? Y no creo que haya mayor problema, y si le está funcionando para la presión, se queda con ese. Pero si la tos de tu esposa ya es una tos que ya no es tolerable, o que diario tiene tos, o que diario no puede dormir, sí es importante que le cambien el tratamiento. Como lo comentamos, hay varios tipos de tratamiento, y en este caso, sí, lo más importante es la comunicación con tu médico, y la comunicación de ver qué está pasando realmente con tu esposa, de que le hagan sus estudios, de ver qué tan bien está su presión, y si es incontrolable, lo ideal es que lo cambien, ¿no? Entonces, para que lo comentes con tu médico, y
y que puedan darles un tratamiento que sea muy acertado. ¿Ok? Y bueno, de todas maneras, cualquier cosa, yo voy a seguir por aquí respondiendo sus preguntas, si hay más preguntas. También me pueden encontrar aquí en el link que está arriba, en el perfil de Doctoralia, en la página de Doctoralia. Les repito mi nombre, soy la doctora Ana Cecilia Galloso Méndez, yo soy médico general y estamos para servirles cualquier cosa por aquí o por Doctoralia. Muchas gracias, nos vemos dentro de un mes. Recuerden, primer jueves de cada mes en nuestra sección de Medicina General. Muchas gracias, feliz días de mayo y feliz mayo para todos.